Bueno, muchachos, retomamos entonces de donde habíamos quedado. Eh, Vamos a ver entonces los géneros literarios de la Edad Media. Ya vimos los de la antigua, los de Grecia. Ahora vamos a empezar a mirar el contexto histórico que marcó la Edad Media y con ello cómo se va a generar este proceso literario específicamente. Recordemos que existieron dos grandes imperios, el imperio griego, el imperio romano. Cuando cae el imperio griego, surge el imperio romano de Occidente. Este va a dominar y este se va a caracterizar por retomar la cultura griega en cierta forma. Van a cambiar de nombre sus dioses, lógicamente. También van a seguir con el politeísmo. Es una de esas características que tiene Grecia en su Roma en su momento, heredado de la antigua Grecia. La Edad Media se da desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV. Son 1000 años de historia, 1000 años de procesos eh, culturales, de lingüísticos, sociales, de guerras, de pestes, de muchas situaciones que se dieron en torno al proceso medieval. Entonces vamos a entrar en el contexto histórico para entender un poquito más el contexto de lo que se va a generar. En la Edad Media ya se da lo que es la estructura como tal medieval. Esa estructura medieval va a estar enmarcada por la caída del Imperio Romano de Occidente después de Cristo. Con el paso del tiempo, este dominio de Roma occidental y su expansión como imperio, pues va a tener dominios en diferentes latitudes del continente europeo y del continente asiático. Por esta razón, ustedes van a mirar cómo hay tropas romanas en el acontecimiento y en el hecho histórico de Jesucristo, específicamente en Jerusalén. Es por esto porque ellos se han extendido como imperio. Y al extenderse como imperio van a imponer su lengua, su cultura, su forma de gobierno, su parte literaria también, en cierta forma, y van a absorber también de los otros de los pueblos que ellos dominaron y conquistaron. En la Edad Media, ya con todo este influjo de los hechos históricos y con la invasión que se va a dar de los árabes y judíos a la península ibérica, van a llegar a todo lo que es España, Portugal, Francia y todo esto. Van a llegar no solamente, así como llegaron los bárbaros, van a llegar también los judíos y los árabes. Todo este proceso va a dar paso a que se conforme ya en la Edad Media las monarquías. Entonces las monarquías, los reyes van a ser católicos, van a tener un apoyo pues de la parte del Vaticano en su momento. Entonces van a estar los reyes católicos. Por eso en la historia encontramos nosotros esa frase. Este acontecimiento que se va generando pues va a ir enmarcado de contextos sociales en la cual hay una estrecha relación de algo muy importante que se va a generar en este proceso, que es el pensamiento de Jesucristo que se va a imponer, y este pensamiento de Jesucristo es el cristianismo. Este cristianismo se va a imponer en la Edad Media, y esta Edad Media va a ser una edad totalmente teocentrista. Todo, todo va a girar en torno a Dios. Esa es una de las características de la Edad Media, y a esto se le va a llamar teocentrismo. Este teocentrismo eh, va a estar apoyado pues lógicamente por los reyes, por el pueblo quien adopta la cultura religiosa católica como tal, porque recuerden que Constantino ya había hecho todo el proceso para eh, legitimar la creencia cristiana e imponerla
en el Imperio Romano. Entonces todo esto se va a extender, pero así como eh, se va a extender en Europa occidental, más que todo se va a extender el cristianismo y en toda Europa el cristianismo como tal. Mm, También ocurre un fenómeno interesante en la parte lingüística. El latín vulgar que hablaban los soldados romanos va a mezclarse con los diferentes dialectos en Europa y esto va a generar un proceso lingüístico. De ahí van a surgir las famosas lenguas romances. Entre ellas, nuestro hermoso idioma, que es el castellano, nace de ahí. Tenemos palabras de origen griego y utilizamos prefijos y sufijos griegos. Tenemos palabras del latín que fue cambiando poco a poco y se fue transformando en la lengua romance que es el castellano. Entonces tenemos una herencia. El latín es la madre, por decirlo de una manera muy coloquial, la madre del castellano y de las lenguas romances. Las lenguas romances son el castellano, el francés, el italiano, el portugués, el vasco, el, el portugués, el rumano, el italiano. Entonces estas lenguas romances van a estar estrechamente ligadas por la influencia de Roma. Roma domina a nivel político, a nivel militar, a nivel cultural y lógicamente que lo va a hacer de manera lingüística. Y nosotros pues vamos a tener todo ese influjo cultural maravilloso en nuestra lengua, en nuestra famosa lengua castellana o en la lengua portuguesa o en la lengua italiana. Vamos a tener estos vestigios tanto del imperio griego como del romano. Pero es algo tan bonito y tan maravilloso que los hechos históricos, las invasiones de los árabes y de los judíos también van a tener sus aportes, no solamente culturales, sino también lingüísticos. Y estos aportes culturales y lingüísticos, nosotros miramos, por ejemplo, de los árabes, tenemos más de 4000 palabras que son de los árabes, pero esto se da porque ellos invadieron de Asia a Europa y específicamente en España, pues se van a instalar y pues van a tener ahí va a haber un choque cultural muy bonito para analizar, que es la convivencia de las tres grandes culturas y las tres grandes religiones, la cultura árabe, la judía y la cultura europea. Pero esas tres grandes culturas van a tener tres grandes religiones, que es la cristiana católica en ese entonces, la musulmana y la judía. Tres grandes culturas, tres grandes religiones que van a dejar unos legados maravillosos en la parte lingüística y van a hacer sus aportes a los géneros literarios. Entonces nosotros miramos que hay algo muy maravilloso en el estudio de la lengua. No es solamente mirar en el castellano las tildes y ya, no. Es mirar y analizar los contextos históricos y cómo influyeron. Estos hechos históricos han dado paso a todo esto. Si no hubiera habido las invasiones árabes, nosotros en la actualidad no hablaríamos ni utilizaríamos las palabras de origen árabe. Por ejemplo, palabras como almacén, palabras como abadía, abarrote, son palabras de origen árabe. Y tenemos, por ejemplo, terminaciones sin itis como amigdalitis. Son terminaciones itis, que significa inflamación, y son terminaciones griegas. Y así también tenemos nosotros influjos de otras lenguas que eso van a generar un proceso muy bonito en el entramado cultural y van a ser un gran aporte a los géneros literarios. Los géneros literarios que se van a dar en la Edad Media va a ser uno, el género épico. El género épico es un género que viene desde la antigüedad griega, llamado epopeya. En la antigüedad griega se llamaba epopeya, pero hay una cuestión de que el héroe se enfrentaba con los dioses.
Entonces tenemos que Odiseo se enfrentaba con Poseidón, que era el dios del mar. ¿Por qué? Porque había en Grecia una relación muy estrecha entre hombres y dioses. En la Edad Media ya no hay esa cercanía tan, esa cercanía que va a permitir esa interacción, sino que ya Dios es visto en otra forma, en otro contexto. Ya está la creencia monoteísta del cristianismo de un solo Dios. Entonces, esto va a hacer que se dé el héroe. Ese héroe, como Rodrigo Díaz de Vivar en la obra El Cid Campeador. Entonces va a estar el héroe que va a defender a un reino y que va a decir la verdad, la honestidad y todos estos valores que él lo que se da a entender. Esta es la parte de lo que nosotros entendemos pues desde lo que nos muestran, ¿no? Desde ese contexto histórico. Eh, Porque pues también hay que analizar el otro contexto que es como la historia no contada real. La historia contada que nos muestra la historia como tal es que Rodrigo Díaz de Vivar era un hombre honesto, que de palabra y que sencillamente él luchó por un reino y que defendió su creencia religiosa en su momento y se enfrentó con los moros que eran los árabes. Lo que se conoce y que no se ha contado es que Rodrigo Díaz de Vivar no era tan bueno como nos lo hacen creer en su obra, sino que la cambiaron. Entonces, sí era como un vivaracho, un ladroncillo estafador en la época, pero que eso lo camuflaron por un héroe bien chévere, bien bacano, que nos hacen mostrar a nosotros acá en la actualidad, como para no dejar mal presentado pues a España en su momento, por decirlo de alguna manera. Pero era un guerrero como tal, eso sí es claro, que era un guerrero y como guerrero pues hizo sus cuestiones. Mm, Surge también en la Edad Media lo que son los reyes, las monarquías, y esas monarquías van a ser las que van a fortalecer el cristianismo como tal, el cristianismo católico. Antes de continuar con los géneros literarios, el cristianismo en Europa se va a dividir en dos por su corrupción. En la Iglesia Católica Occidental de Europa y en la Iglesia Ortodoxa Oriental de Europa. La católica no acepta el control del Estado. La ortodoxa acepta el control del Estado. Esa es la gran diferencia entre las dos religiones. Pero no solamente con esto, también miramos que en la Edad Media no solamente se va a hablar de la épica, también va a surgir el arte, específicamente el arte de los vitrales. Este arte de los vitrales es bien interesante porque comienza a generar, comienza a, a presentar algo como la gente no sabía leer ni escribir. Entonces en el arte de los vitrales va a dar paso a todo lo que tiene que ver con la vida y la pasión de Cristo dibujada en las iglesias, en los vidrios que nosotros miramos como vitrales. Estos géneros literarios que se van a dar en la Edad Media, otro va a ser el género lírico, la poesía, una poesía netamente religiosa, donde se va a resaltar a Dios, donde se va a resaltar la labor de los sacerdotes, de las monjas, exaltando toda esa parte. Va a surgir con esto también un méster de clerecía, de los clérigos, quienes van a impulsar aún más este género literario de la lírica, de la poesía y lógicamente de los escritos como tal. El castellano que se va a dar acá es un castellano, eh, se va a dividir en dos, el castellano, el culto, que va a ser hablado por los clérigos y sacerdotes, y el castellano vulgar, hablado por el pueblo, por los soldados. ¿Cuál de los dos, mis queridos estudiantes,
serían los que se van a imponer. El castellano hablado por los pocos cultos como los nobles y los sacerdotes, o el castellano hablado por el populacho, por todo el pueblo. Pues lógicamente el, el castellano que se impone es el castellano popular, el vulgar. Y esto no quiere decir de que sea de vulgaridades, ¿no? Castellano vulgar es porque lo habla todo el mundo, por eso es vulgar. Y no es porque sea grosero, sino porque es el castellano que lo habla todo el mundo. Mientras que el castellano culto no va a imponerse porque es un castellano que es hablado prácticamente por muy pocos, los reyes, los nobles y el clero. Y pues ellos no van a tener tanta fuerza como la tiene el pueblo. Por eso es que les digo, nosotros tenemos el pueblo, tenemos más fuerza. El pueblo tiene mucha fuerza. Lo que pasa es que a nosotros no nos han enseñado a entender el poder que podemos tener como pueblo. Si hemos sido capaces a lo largo de la historia de imponer el pueblo, el idioma que se habla y el tipo de lenguaje que se habla, nosotros también podemos imponer en gran masa unos cambios sociales y culturales muy grandes. Lo que pasa es que tenemos que empoderarnos en esos aspectos. Entonces, dentro de la lírica, eh, van a surgir los poemas épicos, como el de Rodrigo Díaz de Vivar. Entonces, ahí surge ya la épica. Entonces, el género épico es aquel género donde se narra las acciones heroicas o guerreras de un héroe. Este héroe, esto está escrito en poema, en un poema épico. Entonces, cuando se habla de épica, se habla de hazañas heroicas o guerreras con un héroe. Pero también se va a hablar de un importante género, que va a surgir este género en la antigüedad griega, que es el género dramático. Este género dramático, con el teatro, el drama y todo lo que tiene que ver con sus obras como tal, pues van a ser obras de carácter religioso, porque pues lógicamente la edad, el tiempo que vivía era ese, un tiempo medieval donde realmente no hubo una religión, no hubo un fanatismo religioso. Entonces este fanatismo religioso va a imponer que se lleven obras dramáticas, teatrales y todo esto en relación a la vida de los santos, a la pasión de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo va a estar relacionado con la parte religiosa. ¿Por qué? Porque es un pensamiento teocentrista. Teo significa Dios, centrista, centro. Entonces miren cómo poco a poco nosotros vamos entrando a todos estos aspectos que nos van generando un nuevo proceso. Eh, Otra de las cosas que nosotros podemos mirar es que en la poesía se puede mirar lo que es, hay unas diferentes formas de escribir, entonces está la oda, la elegía, la égloga, entonces todas estas obras se van a dar. Hay dos cosas que se van a dar en la Edad Media. Se va a dar el Mester de Clerecía y el Mester de Juglaría. Son dos cosas muy importantes. El Mester de Clerecía, como su nombre indica, es manejado por clérigos, por sacerdotes, y el Mester de Juglaría es manejado por el pueblo. Entonces, los clérigos pues van a presentar obras pues muy cultas, muy eruditas, libros bien escritos. En cambio, el pueblo, que es un juglar, va a andar un juglar era el que andaba de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, recitando cantares de gesta español sobre hazañas heroicas o guerreras. Entonces, va a hablar el castellano vulgar, esa lengua vulgar que se va a imponer más adelante. Entonces, todo lo que nosotros miramos, vamos entonces a hacer un recuento de todo esto. Importante,
conocer la historia, para poder entender los aportes literarios. Como les digo, si no hubiera existido las invasiones árabes, no estaríamos nosotros pronunciando la palabra almacén, la palabra abarrote. Entonces, miremos nosotros de dónde nos vienen las palabras y por qué llegan acá. Pues lógicamente que tenemos más, pero aquí solamente estamos en la Edad Media. Y si hacemos un paréntesis aquí, miramos que el castellano tiene influencia de los árabes, influencia judía, influencia del Imperio Romano, que está ubicado en lo que hoy en día es Italia, influencia también de los griegos. Y con el hecho histórico de la llegada de los españoles acá al continente americano, el castellano se va a nutrir más con esos hechos históricos, porque se van a incluir al castellano palabras indígenas, como tamal. Tamal es una palabra indígena y se incorpora al castellano. Y después cuando los portugueses comercializan y traen acá los negros esclavos por los españoles, que son comprados, o una situación muy aberrante y que no se puede volver a repetir, de esclavitud brutal, estas personas que hoy en día les denominamos afros, pues también han dejado un gran aporte lingüístico y cultural acá. Y específicamente en la parte lingüística también tenemos palabras y tenemos que que eso se ha mezclado en el castellano. Palabras como songo, solongo es una palabra africana, entonces tiene su significado, que anda lento, que es parsimonioso, en pocas palabras, algo muy pausado, ¿no? Entonces, eso es hongo solongo. Entonces, miren cómo los hechos históricos van a incluir palabras en los diferentes idiomas. De ahí que los hechos históricos influyen bastante en la literatura y en el lenguaje. Características importantes para que nosotros las analicemos. Obras que se van a dar en la Edad Media. Dentro de las obras están las obras que se dan en el Mestre de Clerecía, unas obras pues de la vida de los santos y toda esta cosa, ¿no? Con el Mestre de Clerecía. Y con el Mestre de Juglaría, pues la obra más importante es el Anónimo del Mío Cid. Después van a surgir lo que son los cuentos de caballería, las novelas de caballería, perdón, y algunos pequeños cuentos que van a surgir también. Y poco a poco, pues se va a implementar también en algunos casos pues parte de la herencia griega en el caso de obras en el teatro como simulando una tragedia, un drama o una comedia. Eso es lo que nosotros miramos en el contexto medieval. Entonces aquí haciendo un recuento rápido, miramos que venimos de Grecia, miramos cómo desde Grecia vienen los géneros literarios, que son la epopeya, la dramática, la dramática específicamente la tragedia griega como tal. Tenemos también la lírica, y en la Edad Media miramos nosotros que tenemos ya la epopeya cambia y pasa a ser épica. Tenemos también el Mestre de Clerecía con sus obras de los santos, el Mestre de Juglaría con la obra del Mío Cid, específicamente con los poemas épicos, que eso es un género literario, la épica es un género literario como tal, y todo esto va poco a poco a generar procesos muy bonitos en la literatura, en los procesos lingüísticos y culturales. Haciendo un poquito de historia medieval, recuerden que se dio el teocentrismo como sistema religioso, como sistema económico, se da el feudalismo. Está el señor feudal, quien administra una tierra, la cual el dueño pues era el rey, lógicamente, y los demás eran los vasallos, los campesinos y los esclavos. Esto es algo que miramos en la Edad Media. Están los libros de caballería, las historias de caballerías y toda esta situación que nosotros hemos analizado en el contexto de estos tiempos.
hay algo que va generando procesos de cambio. Muchos están descontentos porque en la Edad Media se da la Inquisición, un tribunal eclesiástico quien condenaba a muerte a quien hacía ciencia, lo tildaban de hereje, lo tildaban de brujo, de bruja, y pues era quemado o era guillotinado. Toda esta situación en el mundo medieval, una época donde se van a construir los castillos de los reyes, época de princesas, de las grandes catedrales y de los grandes castillos, época de las cruzadas, del dominio religioso de Roma, y donde va a perseguir Roma para que los demás se conviertan al cristianismo católico. Uno de los peores errores del catolicismo y de los reyes de la época que apoyaron eso fueron las cruzadas. Estas cruzadas medievales que trajeron guerras y que más adelante van a llegar pestes también. Eso es algo que tenemos que analizar en el contexto medieval. Época de que no existía los carros ni nada de estas cosas, sino que se transportaban a pie y a caballo. Época donde están las invasiones de los bárbaros germánicos, época de prácticamente consolidaciones de los imperios, del Imperio Romano de Occidente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya esa parte histórica pues la verán ustedes con el profesor de sociales. Entonces, volviendo a la parte, como se dice, del contexto lingüístico, se sigue el proceso medieval, siguen los movimientos como el movimiento el barroco, que se va casi finalizando la Edad Media, y antes de finalizar la Edad Media ocurre un hecho histórico muy importante, que es el descubrimiento de América en 1492, porque la Edad Media va hasta 1500. ¿Cuándo termina la Edad Media? La Edad Media termina con la caída del Imperio Romano de Oriente. Entonces, analizamos. La Edad Media se inició con la caída del Imperio Romano de Occidente a mano de los bárbaros y termina con la caída del Imperio Romano de Oriente a manos del Imperio Turco Otomano. Ahí se termina la Edad Media, la época del feudalismo, la época de los reyes, de las monarquías, la época donde hubo persecución religiosa y fanatismo religioso, la época de la Inquisición, época de oscurantismo, donde era pecado leer, donde era prohibido, donde se maneja una parte moral oculta. Más que una moral, se maneja un moralismo, se maneja la doble moral. Entonces, todo este tipo de cosas en la Edad Media va a generar un proceso de descontento a finales, que va a estallar con el famoso Renacimiento. Y ese renacimiento va a ser el renacer de las artes, de la ciencia, de la filosofía, entre el siglo XV y XVI. Se retoma lo antiguo, lo griego, y comienza pues lógicamente ya movimientos literarios y todo este tipo de situaciones que se van a generar para procesos de cambio, y va a impulsar con sus obras literarias, con su pensamiento y con la parte lingüística como tal, y con el pensamiento filosófico, un cambio para la edad moderna. Entonces, mis queridos estudiantes, aquí la segunda parte del video. Después ya continuaremos con el resto de la clase.